El pasado mes de julio celebramos el 10º cumpleaños del ciclo económico expansivo en Estados Unidos. Ahora, en el año 2019, en el que estamos pasando por un periodo de desaceleración, tal vez deberíamos recordar que este largo ciclo del que hablamos ya ha estado salpicado en otras dos ocasiones por unas perspectivas frágiles e inciertas para el conjunto de las economías mundiales, que finalmente consiguieron superar. Nos referimos a 2012, coincidiendo con la crisis del euro, y en 2016 con la crisis del petróleo y países emergentes. Dos periodos en los que el sector manufacturero también entró en recesión, como está ocurriendo ahora. Y es que la actividad industrial tiene mayor volatilidad y pasa por fases de aceleración y desaceleración dentro de un mismo ciclo expansivo. También estas desaceleraciones interciclo, que no llegaron a convertirse en recesión, se han producido en otros momentos recientes de la historia, como 1995 y en 1998, en los que además la Reserva Federal bajó los tipos de manera preventiva con el fin de evitar un mayor deterioro y el contagio a otros sectores de la economía. A pesar de la reducción en las estimaciones de crecimiento y los riesgos por la caída del comercio exterior que están afectando particularmente a la industria, las economías mantienen cierto crecimiento gracias a dinámicas internas sólidas como el consumo. Durante el pasado mes de agosto vimos cómo se incrementaban las tensiones comerciales y el pesimismo inversor, incluso la curva de tipos en Estados Unidos se invertía. Aun con todo, las bolsas se han mostrado notablemente resistentes y las caídas entre un 6 y 7% se han recuperado durante el mes de septiembre. La bolsa, como indicador adelantado, ya sufrió caídas de hasta el 20% a finales del año pasado, anticipándose al deterioro de la economía. ¿Qué ocurriría si finalmente se consiguiera llegar a algún tipo de acuerdo comercial, aunque fuese intermedio, mientras las grandes potencias siguen en su lucha por la supremacía mundial? Como pensamos que esta recesión manufacturera es consecuencia de la guerra comercial, o al menos es uno de los factores que la explican, si se consigue algún tipo de acuerdo, podríamos iniciar una fase de mejoría que validara además la rotación procíclica que se ha producido en el mercado durante el mes de septiembre. No hay síntomas claros del fin de la desaceleración y, por tanto, es pronto para sacar conclusiones definitivas y saber si lo que hemos visto en septiembre es una simple rotación temporal o si podemos estar en el inicio de una tendencia sostenible. Pero, sin duda, un acuerdo comercial daría continuidad a esta rotación. En cuanto a la evolución de los bloques económicos, Estados Unidos sigue mostrándose más fuerte. El consumo, visto a través de las ventas al por menor, se acelera en los últimos meses. El mercado inmobiliario ha alcanzado por su parte un nuevo máximo tras la gran crisis, como vemos en la construcción de nuevas viviendas. Los pedidos de bienes de equipo que cayeron en el último trimestre de 2018 parecen estar recuperándose y el mercado laboral continúa saludable. En conjunto, observando el Leading Indicator, que incluye 10 indicadores adelantados, sigue en tendencia positiva, aunque más lateral que en años anteriores. No parece, pues, que la economía americana esté en una senda de deterioro imparable y debamos temer por una recesión. Europa, por su parte, más débil, y la preocupación por la contracción del PIB alemán continúa. La industrial Alemania es la mayor economía de Europa y la cuarta después de Estados Unidos, China y Japón. Representa el 29% del PIB de la eurozona y casi el 25% de su población. Es una economía tan grande que es determinante para el resto de los países de Europa y también a nivel global, o para España, la economía española, al ser nuestro segundo cliente después de Francia. Técnicamente nos encontramos en un punto muy interesante para los índices. Están próximos a zonas de resistencia clave que en algunos casos se asoman a sus máximos históricos, como ocurre en América. Como hemos dicho, la recuperación de la industria pasa porque Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo comercial. Si este llegara a producirse, una ruptura de los niveles de resistencia sería posible, lo que abriría un importante escenario alcista a medio plazo. Si este acuerdo tarda en producirse, tendremos unos meses más de mercado lateral. El mundo que conocíamos hasta 2008 cambió con la gran crisis. Se aplicaron medidas excepcionales por parte de los bancos centrales que se han convertido en normalidad y cuyas consecuencias a largo plazo son desconocidas. Tendremos que adaptarnos a una nueva tipología de ciclo económico, probablemente más largos, pero también más sinuosos, con mayor número de periodos de desaceleración dentro de ellos.
un crecimiento menos acusado y también una menor probabilidad de recalentamiento económico por unos costes de energía y laborales moderados y unos tipos de interés que seguirán siendo bajos. Los bancos centrales han asumido todo el protagonismo y la inflación ya no es su principal objetivo, sino más bien la estabilidad de los mercados, aunque no lo hayan declarado como objetivo oficial. El problema al que nos enfrentamos como inversores no es solo la guerra comercial, que a medio plazo va a seguir dando que hablar, sino el encontrarnos ante una dinámica económica de largo plazo con bajos crecimientos e inflación. De manera que nuestro propósito es encontrar compañías con modelos de negocio que puedan desenvolverse mejor en este escenario y nos permitan esperar un comportamiento razonablemente bueno al crecer más que la economía. Estamos hablando del consumo a través de las grandes marcas por su posición dominante. La tecnología y algunos tipos de compañías son fundamentalmente los sectores que mejor pueden adaptarse a este entorno. Además de temáticas de largo plazo como renovables o gestión de residuos o salud, entre otros. En nuestra opinión, mientras no temamos por la llegada de una nueva gran crisis, como es nuestro caso, debemos seguir una estrategia de inversión diversificada que incluya activos de riesgo en una medida proporcional a nuestras circunstancias y características personales.